Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. No sé si ustedes habían tenido problema para ingresar también, porque yo estoy hace bastante acá. Envié un mail a la facultad, un WhatsApp al BEDEL de la facultad. No sé si yo decía que la reunión no estaba iniciada por el anfitrión. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Decía reunión recurrente. Ah, Sí, bueno. entramos junto con usted, doctora, justo con usted. Sí, sí. Abierto desde la facultad. Bueno, imagino que es así, porque yo le avisé a Mariano Tonto que, es más, se me caía el ingreso y tenía que volver a ingresar, porque vieron que si no lo habilitan a uno pronto, a veces se cae el ingreso. Así que bueno, eso para aclarar por las dudas, que no piensen que no había ingresado yo. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo van? Quiero saber, me interesa mucho, más allá de la clase, que ahora la iniciamos en un minuto, me interesa saber cómo van, cómo van con los temas, si están necesitando algún material extra, alguna temática que quieran, que necesiten para avisar a la cátedra, al profesor titular, algún tema que tengan dificultad, que necesiten algo, material, alguna cuestión. ¿No? ¿Van bien? Bueno, estas son las oportunidades, porque reitero, el trabajo es un trabajo en conjunto que hacemos ustedes y yo, y bueno, yo estoy para eso, además de para dar el tema del día, para todo aquello que ustedes necesiten relativo al curso, a la bibliografía, bueno, a las preguntas que necesiten ir formulando, para eso estamos. Bueno, si así si les parece bien, vamos a dar continuidad al bloque temático relativo a límites al dominio. Vamos a retomar y a recuperar algunos de los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora para avanzar ya en el articulado específico del artículo 1970 y la aclaración de algunos aspectos relativos a la letra de la ley, que está comprendido en el capítulo 4, libro cuarto del Código Civil y Comercial. Hasta ahora vimos que hicimos una introducción relativa a los límites al dominio. Dijimos que la ubicación metodológica que le da el Código Civil y Comercial a los límites es seguidamente a la figura o matriz del dominio, y que vimos que se hace porque justamente este derecho es el derecho de dominio es el derecho real paradigmático, pero que no obstante a eso, no obstante a esta ubicación tradicional, que es una ubicación que confirió tanto el codificador Vélez Sarsfield como el Código Civil y Comercial, cuando hablamos de límites al dominio, tenemos que hacer referencia a que no solamente queda comprendido el dominio, sino también todas las relaciones de poder quedan involucradas con estos límites, quedan alcanzados por estos límites. Y otros derechos reales también, que vamos a ver cuáles. Esto para aclararlo, ¿no? Para no pensar que la visión acotada o la metodología seguida por el legislador se corresponde solo con la figura del dominio. Y vimos hasta ahora que justamente el tema de los límites se vincula con un concepto que lo hemos visto desde distintas perspectivas y que es muy importante, que es el concepto de absolutez. Vimos que ese concepto de absolutez atraviesa distintas miradas o distintas posibilidades, un concepto de absolutez que se vincula con la oponibilidad. Ustedes ya tienen claro que en relación a la oponibilidad atraviesa todos los derechos reales, porque todos los derechos reales son oponibles erga omnes. Una absolutez que está vinculado con la suma in re potestas del 1941, es decir, con la suma de facultades. Y por último, un concepto de absolutez, que es el que estamos trabajando y el que nos interesa en relación a los límites al dominio, que es el que se vincula con el ejercicio. Y desde el punto de vista del ejercicio,
es necesario que afirmemos que el ejercicio nunca es ilimitado. Siempre el ejercicio de los derechos está sujeto a límites. En correspondencia con estos límites, vamos a hacer ahora un análisis en relación al 1941 y concordantemente con el 1970, pero habíamos visto que los límites que atraviesan a los derechos son genéricos, hay límites generales o de amplio espectro, por llamarlo de alguna manera, que son los límites que están contenidos en los artículos 9, 10 y 240 del Código Civil y Comercial. Artículo 9, que nos habla del principio de buena fe, instituye el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos, ¿sí? Es un límite genérico, o sea, el ejercicio de los derechos tienen que ejercerse de buena fe, es un principio general, amplio, ¿sí? El otro es el artículo 10, donde el juez o el organismo jurisdiccional tiene las prerrogativas para evitar el ejercicio abusivo del derecho. Esto consagra la teoría del abuso del derecho, que ya por supuesto estaba en el Código Velezano, con la reforma de la 7711, y antes también, pero se consolida con la reforma de la 7711. Y también el artículo 240 del Código Civil y Comercial, que habla del ejercicio del derecho sobre los bienes bajo determinadas condiciones que el 240 nos impone. Estos son como los límites de genéricos, generales o en sentido lato, sin perjuicio de los límites al dominio regulados en el título tercero, libro cuarto, a partir del artículo 1970. Esto en correspondencia y en armonía con un mail que les envié hace muy pocos minutos antes del comienzo de la clase, que es un mail simplemente recordatorio en donde, y esto surge porque en el marco de la evaluación, cuando les hablan de límites al dominio, a veces les preguntan la implicancia constitucional o la relación con las normas constitucionales o con el llamado bloque de constitucionalidad, y ahí ustedes tienen que tener claros para que no los agarre en una situación, en un paso en falso, porque se supone que ustedes esto lo conocen porque vieron teoría constitucional. Están implicados el artículo 17, que habla de propiedad, y ahí se acuerdan que lo vimos cuando lo distinguimos con dominio, con dominio no, sino con la figura del dominio, género y especie, habíamos visto, el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 28. Eso forma parte, junto con el artículo 21 del Pacto San José de Costa Rica, que es lo que les acompañé, un PDF, les acompañé por correo electrónico, lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y ustedes van a ver que todos estos artículos están entramados y conectados. O sea, vemos el derecho civil en perspectiva constitucional. No solamente nos remitimos a los artículos del código. Entonces, el mail es simplemente recordatorio y acompañarles el pacto, el artículo 21 del pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, que a veces soslayamos. Este es el espectro, cómo sería el marco regulatorio del tema de los límites. Es importante que tengan en cuenta que existen límites, la idea por la cual existen límites es porque se trata de procurar la coexistencia de derechos análogos. O sea, así como el sistema de derechos análogos o derechos similares, así como el sistema, o desde el punto de vista sistémico, se reconocen derechos, hay reconocimiento de derechos, íncito a ese reconocimiento, y esto está en las conclusiones de las jornadas de derecho civil del año 2013, que también les recomendé que tengan en cuenta, que creo que les envié por correo, está íncito a ese reconocimiento de un derecho subjetivo la idea de límite.
el sistema me reconoce el derecho y incito a ese reconocimiento la idea de límite, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que hace la ley? Reconoce y reglamenta su ejercicio. Y esa reglamentación del ejercicio no puede vulnerar, como dice el artículo 28 de la Constitución Nacional, los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente. Ese es el juego. Hay reconocimiento, hay límite, pero así como hay un límite a quienes son titulares de un derecho, también hay límites para el legislador. Quiere decir que con la imposición de límites, ¿me siguen?, no se pueden vulnerar derechos y garantías constitucionales. Es el principio de razonabilidad que ustedes han visto en Teoría General del Derecho en el artículo 28 de la Carta Magna. Esto es como, vamos de lo particular a lo general, o de lo general a lo particular, que nos da como un marco, un amplio marco. No obstante, a este principio genérico, vamos a ver qué dice el 1970, que sienta un principio genérico, general. Les dice, normas administrativas, las limitaciones, bueno, acá hay una primera aclaración que hacer. Creo que esto habíamos dejado por acá o habíamos dicho algo. La primera aclaración que hay que hacer es que a veces el código adolece de una técnica legislativa adecuada y ustedes podrían preguntarse cómo puede ser que existiendo las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, las conclusiones de los límites al dominio, la distinción que hace la doctrina entre límites y limitaciones, cómo puede ser que el legislador ha confundido el concepto de límites y limitaciones. Vamos a hacer una aclaración. Todos los derechos tienen límites, pero no todos tienen limitaciones. Esa es la conclusión de las jornadas y el principio genérico elaborado por la doctrina. Entiéndase que las limitaciones, los límites están siempre íncitos en el reconocimiento del derecho y sin embargo las limitaciones pueden o no estar, porque las limitaciones se vinculan justamente con la posibilidad de un dominio imperfecto por desmembración. Es decir, yo puedo ser titular del derecho real de dominio y puede haber una desmembración que esté dada por un derecho real de garantía, como puede ser una hipoteca. ¿Sí? Yo ahí no tengo un dominio perfecto, sino tengo un dominio imperfecto y hay una desmembración. Entonces eso representa para mí una limitación, porque no tengo el derecho real en forma plena, sino que tengo un dominio imperfecto grabado por una carga real, como puede ser, en el caso que les estoy dando de ejemplo, la hipoteca. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, ¿todos los derechos tienen límites? Sí, pero no todos los derechos tienen limitaciones, porque, por ejemplo, no todos los derechos reales tienen la carga de estar hipotecados. Para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que el Código Civil y Comercial, al regular los límites al dominio, ya nos presenta el primer escollo y la primera confusión, porque nos dice las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público? Entonces dijimos que el término limitaciones debe leerse como límites. El sentido real que le ha querido dar el legislador en el 1970 es límites. O sea que ahí pueden corregir sus códigos y leer límites. Dicho esto, vamos a avanzar. Las limitaciones impuestas, los límites, impuestos al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. Acá, esta interpretación, la interpretación correcta o el sentido que le tenemos que dar, es que todos los límites impuestos al dominio privado en el interés público están regidos primordialmente, sería el término, primordialmente por el derecho administrativo. Pero no significa que haya normas impuestas al dominio privado en interés público que estén legisladas por el Código Civil y Comercial. Es decir, esa afirmación o esa aseveración que hace el legislador en el 1970 no tiene que
tomarse desde el punto de vista de la literalidad, porque puede haber límites en donde esté comprometido el interés público que estén legislados por el derecho civil en el Código Civil. ¿Hasta ahí está claro eso? Y algún ejemplo de ello puede ser alguna situación en donde existan connotaciones en las que esté en juego el interés público, lo tenemos con el supuesto del camino de sirga, cuestión que vamos a abordar la próxima clase, que está legislado en el 1974, las cláusulas de inenajenabilidad o de no enajenar que vamos a abordar hoy, y el principio que ustedes ya conocen del numerus clausus, que la doctrina le ha dado esta ubicación dentro de los límites, pero que en realidad es un principio en el cual que excede el marco de los límites al dominio. Y ustedes lo vieron en la primera parte de este curso. Por ejemplo, esos son algunos de los ejemplos en donde existirían connotaciones de interés público y sin embargo están legislados en el Código Civil. La última oración del artículo 1970 también merece una aclaración. Como ven, hay varios aspectos de este 1970 que hay que aclarar. La última oración les dice: los límites impuestos al dominio en este capítulo, en materias de relaciones de vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración. Si bien la palabra en subsidio no significa que en relación a los límites al dominio, ¿me siguen? A los límites al dominio, no a los límites impuestos en materia de relaciones de vecindad, sino en los límites al dominio, no significa que el Código Civil tenga, por esta cuestión del subsidio o de ser aplicables en subsidio, tengan un rango inferior, porque ustedes saben que según nuestra estructura, de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento jurídico en general, el código de fondo, el Código Civil, estaría por encima de una ley, una ordenanza o una disposición local o una ley local. Significa que en todo caso, en relación a los límites al dominio, esas disposiciones administrativas, esa ordenanza local, complementan el régimen del código. Ahora, en lo que hace a las relaciones de vecindad, primero habrá que estar ante las normas locales, las ordenanzas locales o las leyes provinciales, por ejemplo, que vienen a complementar y nunca a contradecir o a ir más allá de lo legislado por el Código Civil, que es el código de fondo, ¿sí? Yo les voy a enviar después un ejemplo en donde como en la práctica los temas se entraman, se conectan, les voy a mandar un ejemplo de un caso en donde que confluyen varios puntos. Es ilustrativo y les puede servir para comprender el tema, para que ustedes vean que en la práctica los temas no forman parte de compartimentos estancos, sino que están conectados. El caso es sencillo. Se vincula con un tema de medianería, tema que ustedes todavía no vieron y van a ver en la segunda parte del curso, pero se vincula con otros temas que ustedes ya han visto. Y tiene que ver con dos terrenos contiguos en la provincia de Jujuy, donde el titular de uno de los fundos es el titular de dominio y tiene, como ustedes saben, la facultad de encerrarse. ¿Sí? La facultad de encerrarse o de cerramiento se vincula con el tema de la medianería. Pero acá nos interesa que hay una disposición local en la provincia de Jujuy que dice que esos muros de cerramiento, que pueden ser de material, normalmente pueden ser de material, de una estructura de hormigón, pueden ser cercos vivos, pueden ser alambrados, en la provincia de Jujuy hay una disposición por el cual no pueden realizarse estructuras de hormigón o la medianera común que conocemos nosotros en nuestros barrios. No puede hacerse de ese modo, porque eso alteraría el paisaje. Es una norma local que tiene que ver con la protección del paisaje, tiene que ver con el artículo 240, tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva,
tiene que ver con las facultades del titular de dominio, pero tiene que ver con una norma de carácter administrativo, como sería la legislación local. El caso es cortito, es nada más que los hechos, y simplemente les voy a acompañar, hay una fotografía para que ustedes vean en la práctica cómo eso quedó, pero les va a servir para comprender el tema. Cómo a veces en la vida o en la realidad las cosas aparecen mezcladas, no son tan estancadas como a veces parecen en la teoría. Yo se los voy a enviar a eso, porque hay distintos temas de los que dijimos hasta acá que los pueden visualizar. Entonces, queda claro que hay muchas normas, o algunas normas, que tienen connotación pública, pero que sin embargo están legisladas en el Código Civil. No voy a repetir las diferencias de los límites con las servidumbres. Ya las enunciamos en la clase anterior y sí aclaro que ustedes la servidumbre es un tipo real que ustedes todavía no han abordado, que lo vamos a ver recién para la segunda parte, pero que a esta altura del aprendizaje aparece como una figura en la cual a veces se pueden confundir. Y sí, nos vamos a quedar, no en la profundidad del derecho, pero sí nos vamos a quedar que el derecho real de servidumbre es un derecho real enunciado en el 1887, es un tipo o una matriz real distinta al dominio, que implica un desmembramiento, ¿sí?, del dominio, o sea, el dominio imperfecto sería una carga real, que existe un fundo dominante y un fundo sirviente, ¿sí?, relación, o sea, implicaría una relación asimétrica entre el fundo dominante y el fundo sirviente, y todo eso no se da en la figura de los límites. Los límites son genéricos y en cambio la servidumbre podría o no estar. Porque ¿qué sería, les pregunto yo a ustedes, la servidumbre en el marco de lo dicho hasta acá? ¿Qué sería? ¿Qué les parece? ¿Sería un límite o sería una limitación? Una limitación. Perfecto, sería una limitación. Bien, María Cecilia. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que sería una limitación? Porque ahí puede haber desmembramiento, en cambio se puede desmembrar, digamos. ¿El resto de la clase comprende por qué sería una limitación? La servidumbre puede o no estar, el límite está siempre. Importaría un desmembramiento, como dice María Cecilia. Bueno, esas diferencias, por supuesto que las servidumbres, si bien es uno de los tipos reales previstos en el Código Civil, donde ahí regiría el numerus clausus, las servidumbres pueden o no estar y pueden originarse por voluntad de las partes. El existir o no existir ese desmembramiento tiene origen en la voluntad de las partes, pese a que los desmembramientos autorizados por la ley son los supuestos del 1887. O sea, las cargas o los tipos reales del 1887. Ahí entra a jugar el numerus clausus. ¿Me siguen hasta ahí? ¿La clase me sigue? Por último, algo importante es que los límites para el titular de la relación de hecho, o para el titular de dominio, deben ser aceptados por aquel al cual se le ha reconocido el derecho, deben tolerarse y deben soportarse. O sea, no hay manera de que yo pueda negarme o rehusarme del cumplimiento de esos límites. Y si lo hago, en todo caso, ese acto de no respeto a los límites impuestos por la ley va a tener la sanción de nulidad, que vamos a ver ahora en un poquito más. ¿Qué es importante qué es lo que nos deviene importante saber en torno a este artículo? Perdón, antes de ir al 1972, vamos a analizar el artículo 1971. Después vamos a volver sobre el 1970, pero vamos a ir al 1971. Los límites o los deberes impuestos por los límites, ¿sí?, porque en definitiva son deberes que se le imponen al titular de la relación
de hecho, al titular de dominio, o al titular del derecho real, no son indemnizables. Es decir, que esto como es un corolario, ¿sí? O es la consecuencia de esto que decimos que los límites están íncitos al reconocimiento del derecho, que deben soportarse y que no me puedo rehusar, bajo pena de nulidad. Por lo tanto, los límites, la imposición de límites no es indemnizable. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un departamento con vista al mar, acá en la ciudad, y otra persona, o en el terreno contiguo, se construye un edificio respetando las normas administrativas o los códigos de planeamiento y construcción y demás, y se me priva a mí de una ventaja como es la vista al mar, ¿sí? Yo no se me tiene por qué indemnizar por haberme privado de esa ventaja. Es decir, no es indemnizable. En todo caso será, me voy a privar, seguramente mi unidad funcional tendrá otro valor desde la construcción, pero si el otro construyó dentro de los parámetros previstos por la ley y dentro de su derecho y dentro de los límites propios, esa ventaja no sería susceptible de indemnización. Esto es lo que nos quiere decir el 1971 cuando dice los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños. Y el ejemplo típico es cuando se me priva de una ventaja. Claro, y ustedes lo habrán visto si pasean por la costa, cuando ven un edificio que estaba solo, aislado del resto, y de golpe le construyen una mole y uno dice, mirá cómo le quitaron la vista, o cómo le quitaron la vista al mar. Uno lo puede observar eso en la ciudad. Bueno, eso formaba parte de lo aleatorio que tenía la compra en un segundo piso, en un tercer piso, ¿sí? Seguramente los costos son menores que aquellos que se encuentran a mayor altura. Pero está dentro de la posibilidad. Distinto es que ocurra lo que reza la segunda parte del artículo, que dice, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Es decir, que siguiendo el ejemplo dado, si en el marco de la construcción de un departamento a mí se me priva de la vista, eso no sería indemnizable, pero si como consecuencia de ello hay permanentes ruidos y hay daño como producto de la construcción de ese edificio, eso no significa que por causa de los ruidos que exceden la normal tolerancia, y que ya entraría el artículo 1973 en juego, a mí no se me tenga que indemnizar. O si por la construcción de un inmueble en el terreno colindante a mí se me ocasionan daños, eso no significa que no se tenga por qué indemnizar. Es decir, es la agravación del perjuicio en donde sí ahí el daño es indemnizable. Pero no por la privación de la ventaja. No sé si fui clara con el ejemplo. ¿Sí? Eso lo aclaramos porque en el marco de la evaluación también les suelen preguntar y a veces surge este tema de la vista al mar. Contextualmente es muy fácil acudir a ese tipo de ejemplos, ¿no? Porque estamos en una ciudad donde sabemos que eso puede ocurrir. Pero podría ser otra cosa, ¿no? Se me puede privar de luz, se me puede privar de otro tipo de vista, etc. Existen, en relación a el artículo 1970, una cosita más, quiero decir, límites impuestos por el derecho administrativo, cuando el 1970 se refiere a, dice, están regidas por el derecho administrativo. Acá la aclaración que tenemos que hacer es que cuando dice derecho administrativo, hay que entenderlo en sentido amplio, derecho administrativo en sentido amplio. Es decir, lo que ustedes van a encontrar en los libros como lato sensu. Voy por el chat, en sentido amplio, derecho administrativo o lato sensu. ¿Sí? Eso significa en sentido amplio. Es decir, son normas de derecho administrativo, tanto el código de planeamiento, el código de edificación, las disposiciones del código aeronáutico, es decir, se entiende la expresión derecho administrativo en sentido amplio.
y otras más. Una ordenanza municipal, una legislación o una normativa provincial, no sé, por ejemplo, las normas que se vinculan con la zonificación. Ustedes saben que en relación a la construcción de viviendas hay zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales, ¿sí? Esas disposiciones que generalmente son de orden local también forman parte de la expresión derecho administrativo aludida por el artículo 1970. Eso sí se los quería aclarar, porque lo había omitido, en la exposición lo había omitido. Es el sentido amplio, ¿sí? También es importante tener en cuenta, bueno, las normas en subsidio ya se los dije, que existen límites regulados por el Código Civil a la libre disposición jurídica. Nosotros vimos que en el artículo 1941 del Código Civil y Comercial, cuando nos habla de dominio perfecto, decimos que el titular del dominio perfecto tiene la máxima cantidad de facultades o la suma in re potestas a la cual hacían referencia los romanos, y tiene la facultad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, ¿sí? Sin embargo, ustedes van a encontrar que el artículo 1972 nos habla de lo que está legislado como cláusulas de inenajenabilidad. Cláusulas de inenajenabilidad o cláusulas de no enajenar o de inalienabilidad, ¿sí? Inenajenabilidad, inalienabilidad o cláusulas de no enajenar. El legislador, ahora vamos a ver en qué consisten, el legislador en el artículo 1972 prefirió utilizar el término inenajenabilidad. Inenajenabilidad. A veces les va a costar la pronunciación. Otros autores, como Alterini y el proyecto del 98, preferían la no utilización de ese término inenajenabilidad por ser un término que está desterrado dentro del castellano. Y proponían la denominación tradicional de cláusula de no enajenar o de inalienable. Acá es importante analizar cuál es el ámbito de aplicación de estas cláusulas. En primer lugar, tenemos que reconocer que este tema se vincula con la transmisibilidad de los derechos, la transmisibilidad de los derechos reales. Vamos a dividir el análisis de la norma desde dos perspectivas. Una que se vincula con los actos a título oneroso y otra que se vincula con los actos a título gratuito. Y vamos a ver qué es lo que dice el Código. 1972 nos dice: en los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. ¿Qué significa esto? Significa que en los actos a título oneroso, estando de por medio justamente una suma de dinero, ¿sí?, es nula la cláusula de no transmitir a ninguna persona. Yo no podría establecer una contratación por la cual yo digo: yo le vendo a María Laura con la sujeción de que ella no le transmita mi departamento a nadie. Esa cláusula sería nula, ¿eh? Esto es lo que nos quiere significar cuando dice la cláusula de no transmitir a persona alguna. Sería nula, porque atentaría a esa libre transmisibilidad. Esto de no transmitir a persona alguna está prohibido por el sistema del Código
Y en el caso de pactarse, la sanción sería la sanción de nulidad, como el mismo código expresa. Sería nulo. Ahora vamos a ver después los artículos que están implicados en esto que estamos viendo a primera vista. Eso es, sin embargo, si bien esto sería nulo, sí está permitido poder establecer cláusulas si se refieren a persona o a personas determinadas. Yo podría decirle, María Laura, yo te vendo mi departamento, en tanto y en cuanto vos no le vendas a Elina o a Elida. Ahí a persona o a personas determinadas. En ese caso, la cláusula sería válida. ¿Qué significa esto y cómo conectamos esto con lo que vimos desde el comienzo de la clase? Significa que, fíjense, existe un principio que es la libre transmisibilidad de los derechos, que es también otro principio que es la libre transmisibilidad de los derechos reales. Ahora vamos a ver los artículos. Pero el legislador tiene la facultad o la prerrogativa de limitarlos a esos derechos. Y esto es uno de los principios que vimos en ese famoso decálogo que vimos en la clase anterior. El origen o la potestad de limitar los derechos está en el legislador. Pero ese límite a los derechos tiene que ser razonable y no puede extralimitarse. Esto tiene raigambre constitucional porque está enunciado en el artículo 28. ¿Sí? ¿Empiezan a conectar los artículos que fuimos viendo hasta ahora? ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces, como no lo puede limitar irrazonablemente, como sería, María Laura, yo te vendo, pero no le vas a vender a nadie, ¿sí? En general, el legislador tiene un límite. Y el límite es que puede circunscribirlo, el límite, a persona o a personas determinadas. Porque si fuera respecto de todos, sería irrazonable y estaría vulnerando por el artículo 28 de la Constitución Nacional un derecho reconocido en la misma, como es el artículo 17. ¿Me entienden cómo funciona? ¿Ven cómo se entraman las disposiciones del Código Civil con las disposiciones de la Carta Magna? Es decir, yo tengo un derecho, vamos a recapitular, yo tengo un derecho, por ejemplo, el derecho real de dominio, en el ejemplo que yo les di, soy titular, el legislador tiene la facultad de reglamentar ese derecho, de imponer límites, ¿sí? Pero no puedo hacerlo extralimitadamente. Puede establecerme una cláusula de no enajenar respecto de determinada persona o de determinadas personas. Yo puedo pactar respecto de María Laura, de Lina y de Élida. Yo puedo pactar esa cláusula, pero no lo puedo hacer extralimitadamente porque el sistema no me lo permite, respecto de todos. ¿Comprenden o necesitan más claridad? Entienden. En ese caso, a ver, me interesan las preguntas, porque yo parto de la base que ustedes me siguen, pero por ahí en algún momento se pierden, puede ocurrir. Sí. en el caso que se designa a una persona que no se debiera vender, ¿habría que justificarlo? No. Yo puedo decir respecto de Natalia y respecto de María Laura, y respecto de ellas no, o respecto de Natalia solo, pero no podría decir respecto de todos ustedes, o respecto de... Profe, no se puede generalizar respecto, o sea, no enajenar y tampoco de un grupo determinado, los vecinos tampoco. Solo se podría pactar la prohibición respecto de alguien determinado, ¿no? Tiene que estar determinado, porque tampoco, fíjense que en esto la razonabilidad tiene que ver con que podría ser peligroso decir todos los vecinos que viven en el barrio Constitución, por decirlo de alguna manera. Bueno, sería muy genérico, podría ser discriminatorio, podrían alcanzarse fines no deseados por la ley, ¿sí? Entonces las personas podría ser un ente ideal, ¿sí? Porque yo podría decir,
bueno, yo le vendo a Nike, por decir, ¿sí? Pero con tal de que Nike no le venda después a la competencia. O sea, podría ser una persona o una marca o una persona, un ente ideal, no necesariamente una persona física, o una sociedad podría ser, no una marca, sino una sociedad. Podría ser eso, porque yo no quiero que la competencia esté en la misma cuadra. Podría ocurrir eso. Pero tiene que estar determinado, porque lo que se trata de evitar es de no alcanzar fines no queridos por la ley, que eso termine vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad, y el derecho que es la posibilidad de disponer jurídicamente de la cosa, como reza el dominio perfecto en 1941. Ese es el juego de artículos. Por eso traigo los artículos de la Constitución, porque todo tiene que ver con todo y están conectados y están entramados. Esa es la respuesta. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bien, ese es un supuesto. Ese es un supuesto y ahora vamos a volver a profundizar algunos artículos más que se vinculan con este artículo 1972. La segunda parte del artículo 1972 nos habla de la hipótesis de los actos a título gratuito. Es decir, los actos a título gratuito tienen un régimen diferente. Y es que en los actos a título gratuito, por ejemplo, podría ser una donación por actos entre vivos o un testamento. Miren lo que ocurre. En los actos a título gratuito, todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas. Es decir, que acá, ¿sí?, podrían establecerse cláusulas donde está prohibido transmitir a persona alguna. Es el régimen contrario. Acá sí están permitidas, pero hay un límite. Y el límite es el plazo. Quiere decir que el límite que se le impone en los actos a título gratuito es que no puede ser superior a los 10 años. Ese es el plazo. Son válidas, pero no puede ser por un periodo mayor que al de los 10 años. Ahora vamos a ver qué pasa en un poquito más si el plazo de los 10 años se puede renovar, no se puede renovar, o si las partes pactan un plazo mayor o si pactan un plazo inferior. Ahora lo vamos a ver en minutos más, porque a veces hacen esta pregunta acá. ¿Por qué 10 años? Bueno, 10 años es porque el legislador lo determinó así. Algunos autores dicen que es inconveniente, que son inconvenientes estas cláusulas, porque justamente podría dar lugar o encubrir situaciones no queridas por la ley. Y si se pactan estas cláusulas, aún todas estas cláusulas del 1972, la sanción va a ser la nulidad. La nulidad en términos del artículo 382 del Código Civil, es decir, que el acto va a ser ineficaz. 382 del Código Civil, lo vamos a leer, o sea que cuando habla de nulidad nos remite, o sea, tenemos que saber que nos remite al 382, que nos dice ineficacia de los actos jurídicos, los actos 382, categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad. Estaríamos en ese primer supuesto. Un acto jurídico ineficaz por la nulidad estipulada como sanción por la ley. ¿Sí? Hay otro supuesto, ahora estamos enunciando, después vamos a volver sobre las cláusulas de inajenabilidad y sobre el plazo, que es los últimos 2 párrafos que nos quedan acá pendientes. Hay otro supuesto en donde existen cláusulas de indisponibilidad en una figura que es la figura del condominio. Acá ocurre lo mismo que cuando vimos la figura de las servidumbres. Es un derecho real o una matriz que ustedes todavía no conocen.
sí lo conocen por la enunciación de 1887, pero todavía no conocen el régimen del condominio. Tenemos dos distintas personas, o más de una persona, que son titular de una cosa, cada uno por una cuota ideal. Ese es el supuesto del condominio, cuando se configura el condominio. Y existe la posibilidad, está siempre íncita la posibilidad de que cualquiera de los condóminos pueda pedir en cualquier momento la partición. Lo vemos muy por arriba, porque todavía ustedes no están adentrados en la figura, pero forma parte y está íncito a la figura del condominio que cualquiera de las partes, cualquiera de los condóminos pueda en cualquier tiempo pedir la partición. Sin embargo, el artículo 2000 del Código Civil y Comercial establece una situación en la cual los condóminos podrían convenir o suspender esa partición. Está prevista esa posibilidad, si bien siempre está latente la posibilidad de pedir la partición, los condóminos podrían suspender esa partición. Pero acá el límite que prevé la ley es que también la suspensión de la partición no podría exceder el límite de los 10 años. Acá es una cláusula de indisponibilidad en la figura del condominio. Es decir, si Ariel, por ejemplo, y yo somos condóminos de un departamento, siempre podemos en cualquier momento pedir la partición, pero podríamos hacer un convenio por el cual nos comprometemos a no pedirla la partición. Pero nunca puede ser el término de los 10 años. Es decir, que pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 10. Ahora, si son 12, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo que ocurre en las cláusulas de inanejenabilidad del 1972, si son 12, inmediatamente se reduce a 10, porque 10 es el tope o el máximo legal. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿qué artículo Sí. dijo? ¿2000? 2000, el artículo 2000. Listo, 2000. listo. Gracias. 2000. Tomás, 2000. Es decir, esto lo vamos a ver después cuando veamos la figura del condominio, esta posibilidad de establecer el convenio de suspensión o partición, pero ahora le enunciamos como una cláusula de indisponibilidad porque la ley me impone un límite. Yo puedo detener esa facultad de pedir en cualquier momento la división, puedo postergarla, tengo ese margen de autonomía, pero la ley enseguida me pone el tope de los 10 años. Ese es otro supuesto. Otros supuestos de límites. Vamos a ver que creo que algunos autores lo tratan, y si no, igual nos vamos a referir, lo pueden leer de alguno de los autores, de los cuales ustedes leen, creo que Kipper lo trata, es el supuesto de las inhibiciones voluntarias. Es decir, ¿qué es esto de las inhibiciones voluntarias? Es importante, que sería algo así como la posibilidad de autoinhibirse que tiene una persona, de autolimitarse y de autoinhibirse. Es importante no confundir las llamadas inhibiciones voluntarias con las anotaciones personales, porque las anotaciones personales surgen en el marco de un proceso cuando el organismo jurisdiccional, es decir, el juez, ordena anotar la inhibición. Acá estamos en un supuesto que va más allá de las medidas cautelares o precautorias que surgen en el marco de un proceso y que ustedes han visto en elementos de actuación profesional y en derecho procesal. ¿Sí? Estamos más allá de esas hipótesis, de las cautelares, cuando existe verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Es un supuesto distinto. Es un supuesto en el que yo decido autoinhibirme. ¿Sí? Puede ocurrir que una persona decida autoinhibirse, sobre todo como una forma de protección o garantía a los acreedores. En definitiva, es una autolimitación a la facultad de disponer. ¿Sí? La pregunta es, y sobre todo, por supuesto, en lo que hace a los bienes registrables. La pregunta es, ¿nuestro sistema
admite la posibilidad de esta autoinhibición o esta autolimitación o esta facultad de autoinhibirme? Bueno, acá lo importante que les quiero decir es que en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 1989, que se celebraron en la ciudad de Bariloche, dispusieron que no cuadran en el régimen de lo que sería hoy, el 1972, la posibilidad de las partes de autoinhibirse. Es decir, los registros no inscriben o no admiten la inscripción de la autoinhibición o de la inhibición voluntaria. No tienen lugar en nuestro derecho. Y no cuadran en lo que hoy sería el 1972. Es decir, que hay distintas posibilidades que se pueden dar, una que es la relativa al 1972, la que está legislada, la que ocurre en los actos a título gratuito, a título oneroso, la que ocurre en el marco de los actos a título gratuito, otras son las del condominio y otra sería la posibilidad de estas inhibiciones voluntarias. Y justamente no está recetada en nuestro derecho, por eso lo aclaramos. Pero no las confundan con las anotaciones personales. Anotaciones personales, ¿qué son las anotaciones personales? Esto lo quiero decir ahora, por si no me toca a mí darles publicidad. Es una pregunta que se suele hacer en la segunda parte del curso cuando ven publicidad. Publicidad registral. ¿Qué son las anotaciones personales? Y eso está en la 17801, legislado. Es una pregunta de examen, pero para la segunda parte. Si no doy yo el tema, ya que estamos justo con esto, les aviso. ¿Qué son las anotaciones personales? Pero no confundas con las inhibiciones voluntarias. ¿Cómo tenemos que vincular este artículo 1972 con las disposiciones del Código Civil o con qué disposiciones tenemos que vincularlas? Bueno, este artículo 1972, que relativo a las cláusulas de inenajenabilidad, lo tenemos que vincular con un principio que ustedes vieron al comienzo de este curso, que se vincula con la regla o el principio de transmisibilidad de los derechos reales enunciado en el artículo 1906. A ver si alguien quiere leerme, así me ayuda, el artículo, no quiere leer, no a mí, sino a todo el curso, el 1906. ¿Querés leerlo, María Laura? ¿Lo tenés ahí? O a cualquiera de las chicas o de los caballeros que quiera leerlo. 1906. A ver, perdón, Tomás. Ahora, Tomás va a leer el 1906. Y otro compañero va a leer el 398. Primero vamos por el 398. A ver. Bien cómo vamos y venimos por el código. No nos quedamos siempre en el libro de los derechos reales. El 398. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Lo tienen ahí el código? Yo supongo que lo tienen. Profe, ¿lo leo? Sí, claro que sí, por supuesto. 398. Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles excepto estipulación válida de las partes o que ello resulte de una prohibición legal o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Bueno, este 398, aparte cuando yo les pido que lean así yo descanso un poco, porque tanto ímpetu, descanso un poco. Este 398, gracias Elina, está sentando un principio genérico, general, que es la transmisibilidad de los derechos, de la transmisión de los derechos en general. Es decir, que todos los derechos, en principio, son susceptibles de ser transmitidos. En relación a este tema, hay en el campus virtual de la Comisión 2 una intervención docente que hice yo y que les puede aclarar
bastante el tema que se hizo en la primera parte de la pandemia, y que si lo quisieran y no pueden acceder, me lo piden y se los envío. Rige, este es el principio general, es la transmisibilidad de los derechos en sentido amplio, en sentido genérico. Después, en el título, en el libro cuarto, relativo a los derechos reales, ustedes, cuando vieron la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales, en el último artículo, vieron el artículo 1906, que va a leer Tomás. A ver, Tomás. Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario. Ahí viene el tema. En principio, todos los derechos son transmisibles. Ese es el principio genérico. En lo relativo a los derechos reales, todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición en contrario. Cuando ustedes estudiaron este principio o la transmisibilidad de los derechos reales, estudiaban y decían, bueno, todos los derechos son transmisibles, excepto disposición en contrario. Las disposiciones en contrario son estas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Son los límites que estuvimos viendo hasta ahora. Esas son las disposiciones en contrario. Cuando ustedes leyeron este principio genérico relativo a la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos reales, ¿sí? Lo decían muy literalmente. Ahora están comprendiendo, con la segunda parte del artículo, que la disposición legal en contrario son estas situaciones, por ejemplo, las cláusulas de inenajenabilidad del 1972. Las disposiciones en contrario serían que no pueden pactarse, por ejemplo, cláusulas de inenajenabilidad respecto de persona indeterminada, que a título oneroso. Otra disposición en contrario, que no podrían a título gratuito pactarse cláusulas de inenajenabilidad que superen los 10 años. Otra disposición en contrario sería que en el marco del condominio no pueden pactarse condiciones de no partición, no pedido de la partición que superen a los 10 años. Estos serían todos los supuestos en los cuales ese principio genérico de transmisibilidad de los derechos reales estarían regulados por los límites a la transmisibilidad. ¿Entienden lo que les quiero decir? Eso que en la primera parte del programa o de este curso ustedes repetían un poco literalmente, sin saber, porque si en ese momento les preguntábamos nosotros, ¿cuál es el principio general? Es que todos los derechos reales son transmisibles, salvo que existe una disposición legal en contrario. Si nosotros en la altura de ese curso les preguntábamos, ¿y cuáles son las disposiciones en contrario? Seguramente ustedes no hubiesen sabido qué responder, salvo que el autor del cual leen les pone el ejemplo. Pero ahora, y ustedes lo recitan, pero ahora están pudiendo comprender que las disposiciones legales en contrario son los supuestos que hemos enunciado ahora. Por eso retrocedemos y vamos y venimos siempre con las disposiciones del código. Esas son las disposiciones en contrario que vienen a limitar esa libre disponibilidad de los derechos reales. ¿Me siguen? ¿Vieron cómo siempre hay una parte, cuando uno está en el camino de ida, en el aprendizaje, hay algunas partes o algunas expresiones de la norma que no se comprenden y que solo una lectura más profunda o más avanzada nos permite interpretar qué quiso el legislador. Por eso en el código no se lee linealmente y progresivamente, sino que siempre es un camino de ida y de vuelta. Hay que ir y venir en el código. Hay que conectar los artículos, porque ahí está el verdadero sentido. Si no, estamos en la literalidad y en la memoria. Esa es la idea. Entonces, es artículo 398, principio general de la transmisibilidad de los derechos, artículo 1906, transmisibilidad de los derechos reales, y
artículo 1972 como ejemplo de límites a la transmisibilidad de los derechos. Límites. Entonces ahí les van a, si ustedes les preguntan, ¿y cuál podría ser entonces una disposición legal en contrario? Y bueno, por ejemplo, la cláusula de inenajenabilidad, en los actos a título oneroso, en los actos a título gratuito, en el condominio, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de comprender lo que vimos antes ya con el ejemplo. Me hubiera sido muy difícil a mí explicarle las excepciones a esa libre transmisibilidad en ese momento en el que ustedes no tenían una lectura del todo. Entonces, por eso retrocedemos. ¿Qué más? A ver, 398. La pregunta sería esta, una pregunta que les podrían hacer en el marco de la evaluación. ¿Por qué? Y a ver, de paso la hacemos juntos, a ver si la podemos ir sacando juntos, porque es la ley la que puede disponer la intransmisibilidad en materia de derechos reales. Es una pregunta que yo les hago y que la vamos a tratar de definir juntos. ¿Por qué es la ley? Si la ley habla de la libre transmisibilidad, ¿por qué sería la ley la que puede disponer o regular o imponer la intransmisibilidad en materia de derechos reales? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Es para que la piensen, para que la piensen en función de lo que saben. Porque los derechos El reales número clausus. Ay, perdón. son normas generalmente de orden público y hay solo una pequeña libertad para que puedan disponer las partes o algo Sí, así. y que sí, tiene que ver con eso. Y alguien dijo algo ahí, alguien dijo de El fondo. número clausus puede ser. Bueno, porque bien, están todos cerca. Esas son preguntas que les van a hacer en la evaluación. ¿Y qué tipo de normas son estas? Estatutaria, no. Estatutarias. Son tipos de normas estatutarias. Eso está en la primera parte, las que son meramente reglamentarias y las que hacen al estatuto de los derechos reales. Entonces, a veces las reglamentarias, a veces pueden ser dejadas de lado y hay un escaso margen de autonomía de la voluntad. Fíjense que, por ejemplo, en relación a los plazos, por ejemplo, las partes pueden decir, bueno, el plazo máximo es 10, pero podríamos fijar 8, 7, 5, podemos renovar. En cambio, lo que hace al estatuto de los derechos reales está fuera de la autonomía de la voluntad, las partes no pueden reglar y eso, entonces todo lo que tiene que ver con la intransmisibilidad es hacia las normas estatutarias, como dijo Elina. Eso ténganlo claro, normas estatutarias y normas reglamentarias, porque eso también se les pueden preguntar. O sea, profesora, las estatutarias son las que indican cuáles son los derechos reales. Vamos a ir, ¿cuáles son? Importante esto, María Laura. Vamos a recuperar un artículo que ya lo vimos y que tiene que ver con el numerus clausus, que alguien por ahí lo mencionó, no sé quién es, si era Sebastián, alguien que no le veía, creo que era uno de los chicos, ¿sí? Tiene que ver con esto. María Laura dice, las normas estatutarias son las normas que nos dicen cuáles son los derechos reales. Eso está bien. Los derechos reales son los enunciados en la nómina del 1887, ¿sí? Los 14 derechos reales regulados. Pero hay algo que tiene que ver con las normas estatutarias y que tienen que ver con el numerus clausus, que es otra parte, que es la estructura, que es el 1884, María Laura, donde les dice la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenidos, adquisición, constitución, modificación, y acá viene la palabra clave de ahora, del tema de ahora, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley.
Estamos hablando de la transmisión. Las cláusulas de inenajenabilidad se vinculan con la transmisión. Entonces, la intransmisibilidad, ¿sí?, es materia de regulación, es materia en la que está en juego el orden público y es materia de regulación por parte del legislador porque hace a las normas estatutarias. Es decir, respondiendo a la pregunta de María Laura, está bien lo que dijo María Laura, pero eso en cuanto a la nómina. Pero en lo que hace a la estructura, a la transmisión de los derechos reales, es la respuesta a este tema. ¿Está claro, María Laura? No solamente es la nómina, sino también es el 1884. Es decir, cuando hablamos de números clausus, nos referimos a nómina, ¿sí? Nos referimos al 1887, a la enumeración, pero también nos referimos a la estructura. Eso también es una pregunta que surge muy asiduamente en el marco de la evaluación. Y fíjense justamente que el 1884 les habla de transmisión. Y fíjense que el 1972, vamos a volver al 1972, les dice en los actos a título oneroso, es nula la cláusula de no transmitir. Entonces, ven cómo vamos conectando artículos transmitir, y el 1884 nos habla de transmisión. Entonces, ven cómo los artículos se conectan. Estos artículos los tienen que saber porque son la base de todo y justamente son las disposiciones generales o los principios comunes a todos los derechos reales. O sea que esto se vuelve a reiterar. Sí, ¿Le puedo hacer una María. pregunta? Cuando habla de los elementos, en ese artículo del números clausus, habla de los elementos de los derechos reales, ¿serían la cosa y la posesión? ¿Serían los elementos? Claro, sí, el objeto sobre el cual recae. El objeto sobre el cual recae sería uno de sus elementos. El sujeto y el objeto sobre el cual recae, que sería una cosa material, la cosa debe existir, no deben ser cosas futuras. Pero si me preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de los derechos reales? ¿Qué le tengo que contestar? ¿Cuáles son los elementos de las relaciones reales? O de los derechos reales. Que dio en la primera clase, me parece el doctor de Rosa lo da eso, ¿no? Que Sí, da el concepto de Allende y lo va desglosando en cuáles son los elementos, la relación jurídica inmediata con la cosa, el contenido patrimonial. Se vincula con la relación directa e inmediata con la cosa. O sea, tenés el sujeto, que es el titular, y ahí viene todo, o sea, se vincula con la definición de Allende, que es una definición muy autosuficiente y muy completa, y habla de esa relación jurídica entre una persona y una cosa, relación directa e inmediata. El objeto sería uno de los elementos, el sujeto, acá no tenemos sujeto activo, sino que tenemos sujeto titular, si se trata de un derecho real, o tenemos, en todo caso, podría ser el titular de una relación de poder que no llegue a ser un derecho real, ¿no? Por ejemplo, una relación posesoria, que no llegue a una relación de hecho, posesoria de hecho. ¿Sí? Entonces, en realidad, por eso hay que ir comprendiendo y el esfuerzo, o lo que se pretende desde las clases, no es repetir el autor de memoria, sino de hacerlos reflexionar. Dicho sea de paso, tengo entendido que ayer el doctor de Rosa yo les transmití la duda que había surgido, por eso hoy no me refería a eso, en el marco de la clase, y también a la doctora Otamendi, creo que trabajaron con ella, y ayer el doctor de Rosa reflotó ese tema. Pero yo hablé con la doctora Otamendi para que se los aclare, justamente para no superponernos y ser respetuosos, una cuestión de orden nuestro, de los temas que vamos abordando. Entonces, la idea es que ustedes, si hoy no obtienen la mayor claridad, porque no llegaron al tema o todavía no lo han visto detalladamente, que ustedes puedan tomar nota y puedan tratar de comprender en el marco de esta clase, siempre abierto a preguntas ulteriormente, siempre, pero cuando ustedes vayan a estudiar,
puedan establecer estas relaciones. Y esto lo que los va a ayudar no es a complicarles la vida. En apariencia, es la apariencia de pensar que esto les complica la vida, pero lo que está haciendo es ayudarlos a pensar. Y cuando ustedes piensan, empiezan a comprender. Y cuando ustedes pueden comprender, es como que el conocimiento lo llevan con ustedes y pueden razonar. Y a veces en la situación problemática o de apremio que se pueden encontrar en la evaluación, no digo para ayudarlos, digo que a veces están nerviosos. Entonces, para hacerlos pensar, el docente les pone un ejemplo para que ustedes, o les piden que ustedes pongan un ejemplo, o el docente les da el ejemplo para que ustedes razonen. Y si ustedes comprendieron esto, y comprendieron estas conexiones que hay entre las normas y entre los temas, fácilmente llegan a buen puerto y pueden responder la pregunta. Pero esa es la intención, de ir a apuntar a un aprendizaje más genuino y no tan memorístico de las normas. Claro que el tiempo no es un buen amigo, no es un buen compañero porque es poco el tiempo. Y a veces las ideas necesitan madurarse. Yo necesitaría más tiempo para dar los temas más tranquila y ustedes necesitarían más tiempo para aprender mejor. Pero bueno, el tiempo es exiguo, es el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, la idea de la clase es siempre apuntarlos de eso o desde esa modalidad que no es la que leen en el libro literalmente, por eso la clase tiene otra dinámica. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más que me quede pendiente? Porque yo voy anotando varias cosas, bueno, esto vimos, nulidad, pactos. Bueno, creo que esto sí se los dije. En cuanto a la renovación del plazo, ¿es renovable el plazo? En el 1972, lo habíamos dicho en relación al condominio, es renovable el plazo, pero nunca puede exceder los 10 años. Y esa renovación tiene que ser expresa, ¿sí? Y se empieza a contar desde la fecha en que se estableció. Es decir, son 5 años, puedo renovar por 5 años más, por 10, tiene que ser expresa y se cuenta desde la fecha en que se estableció el plazo. Ese es el modo de contarlo. Bueno, en relación a la terminología, inajenabilidad, no enajenar, eso ya lo dijimos. Importante sería que tengan en cuenta esto, que las cláusulas de indisponibilidad que vimos hasta ahora, permitidas o prohibidas, o sea, tanto las que están permitidas como las que están prohibidas, se vinculan o atañen a la figura de la disponibilidad o disposición jurídica, ¿sí? Se vinculan con la disponibilidad o disposición jurídica de los bienes, que en el marco de los derechos reales son cosas, ¿sí? Se vincula con eso, con la disponibilidad, con la libre disponibilidad o no de jurídica de las cosas. Y que solamente pueden estar regidas, esto es importante, por el derecho federal, es decir, por el Código Civil y Comercial. Las cláusulas de inenajenabilidad, ¿sí?, no pueden estar reguladas o legisladas por normas de derecho administrativo, ni provincial ni local, ni una ordenanza, sino que es materia del derecho federal, es materia del Código Civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas administrativas no tienen ninguna injerencia o no tienen participación en la esfera de la disposición material o jurídica, o en la materia de transmisibilidad de los derechos reales. Esto estaría fuera de la posibilidad de que las leyes provinciales o locales, imagínense una ordenanza legislando sobre la transmisibilidad de los derechos. En cambio, sí, las cuestiones que se vinculan con las relaciones de vecindad, temática que vamos a ver a partir del próximo encuentro, ahí sí podría haber una ordenanza
que, por ejemplo, limitase mi facultad de construir un comercio en una zona residencial, ¿sí? Pero no la transmisibilidad de los derechos. Las cláusulas del 1972 y del 2000 son materia a legislar por la legislación de fondo, por el derecho federal y no por las leyes administrativas. Un ejemplo de supuesto de normas administrativas que coexisten con las normas del Código Civil, en donde está en juego el interés comunitario, podría ser, por ejemplo, el Código Aeronáutico. Hay algunos artículos del Código Aeronáutico que, fíjense que ahí estamos hablando de un supuesto en donde hablamos de límites que no están regulados por el Código Civil, sino que están regulados por otro código, que es el Código Aeronáutico. El artículo 6, por ejemplo, por ejemplo, el artículo 6, ustedes saben que vimos que la extensión del dominio, habíamos dicho que cuando hablábamos de extensión al dominio, decíamos que el dominio se extendía, como decían los romanos, hasta el cielo y el infierno, en el espacio aéreo, la superficie y el subsuelo. Sin embargo, existe un límite que se vincula con el Código Aeronáutico, que es dar paso a las aeronaves por el espacio aéreo. Eso tiene limitaciones y está regulado por el Código Aeronáutico. Otro artículo que se vincula con el Código Aeronáutico es las normas que rigen en relación al aterrizaje forzoso, ¿sí?, de aeronaves. El propietario de la tierra o de un inmueble está obligado a soportar el aterrizaje forzoso. Fíjense en Google, en noticias, la cantidad de aterrizajes forzosos que a veces hay por supuesto que existen normas dentro del Código Aeronáutico para eso, en campos, o a veces lo ven en las noticias. Hay supuestos donde el propietario de la tierra está obligado a tener que soportar ese límite a su propiedad en el caso de que haya aterrizajes forzosos. Otro ejemplo es el de que esto rige en las zonas que son aledañas o en las inmediaciones de los aeropuertos, es lo que se conoce como el despeje de obstáculos, ¿sí?, en donde las superficies que están en las inmediaciones a los aeropuertos deben despejar obstáculos como podrían ser plantaciones, estructuras o instalaciones que dificulten o que resulten peligrosas para la aeronavegación. Y otro que lo pueden ver en el marco de la ciudad, que pueden ir, muchos de los temas de derechos reales pueden ir observándolos cuando son buenos caminantes, ¿sí?, van a ver muchas situaciones teóricas, las van a ver en el contexto en el que vivimos, es lo que se refiere a la señalización. Está previsto eso en el artículo 35 del Código Aeronáutico, en donde ustedes van a ver que, por ejemplo, los edificios, las torres, los puentes y demás, tienen que tener señales o luces que señalicen y que adviertan de un peligro para la aeronavegación. Ustedes van a ver que los edificios a gran altura, la ciudad de Mar del Plata, tienen unas luces intermitentes rojas que avisan y que son obligatorias. Ese es un límite que está previsto en el Código Aeronáutico, por la ley administrativa en sentido lato sensu, en sentido amplio, que hablamos al principio de la clase. Y así habría muchas otras que vamos a ir marcando, ¿sí? En el libro de Abela y Mariani de Vidal hay como un listado de supuestos de límites al dominio, cuyo origen es son las leyes administrativas, las normas de edificación, las de señalización, bueno, hay varias normas, hacen como una enunciación ellas en su manual, en el manual que ustedes acceden. Bueno, no las quiero cansar más. Les pido que relean el tema. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo visto hasta aquí. Ya son casi 8:10.
nos demoramos unos minutos porque empezamos también unos minutos más tarde. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, simplemente les digo que vayan leyendo. Es muy útil que ahora que tienen esto recién visto, tal vez lo vuelvan a releer y vuelvan a anotar y apuntar para que cuando vayan a estudiar el tema en profundidad, estos materiales o estos análisis les sirvan, ¿no? Y les sirvan e incluso también actúen como disparadores de otras dudas que les puedan surgir y ustedes me puedan preguntar. Yo les voy a estar mandando algún ejemplo, como les dije hoy, de algún caso práctico. Nada, una hoja, algo muy, muy poquito para que tengan, por si les llegaran a preguntar ejemplos, y alguna cuestión más que nos sirva para ver ya el tema de las inmisiones inmateriales, que la doctrina llama inmisiones inmateriales del 1973, la próxima clase, y el camino de Sirga. El resto de los supuestos del 1975 y siguientes no van a tener dificultad, son supuestos relativamente sencillos. Me interesa trabajar el de inmisiones porque es un tema que casi les diría que es muy trascendental en el tema de los límites y que se vincula con las relaciones de vecindad. Así que vamos a trabajar bastante la clase que viene sobre ese punto. Bueno, ¿alguna Profe, ¿qué duda? artículos son? La próxima clase vamos a ver el 1973 y 1974. Vamos a estar trabajando esos temas y después los otros artículos no es que no los vamos a ver, pero los vamos a referir a ellos genéricamente, pero el trabajo intenso lo vamos a hacer con el de inmisiones inmateriales. El título del artículo es Inmisiones. La doctrina la llama inmisiones inmateriales, y el camino de Sirga. Que sobre eso, y les voy a mandar un material en el transcurso, aunque sea que lo miren por arriba antes de la clase, que lo lean, no necesito que lo estudien, como para allanar el aprendizaje en la próxima clase. Y les voy a puntualizar de ese 1973 algunos términos que son claves, y les explico por qué. El 1973 es un artículo autosuficiente, está todo ahí. O sea, tiene mucho contenido, es un artículo bastante extenso, habla de una casuística, ¿sí?, que es enunciativa, pero hay algunos términos que hay que conocer y ser técnicos y ser muy precisos y muy precisas al momento de utilizarlos en la evaluación. Por ejemplo, solamente para los que conocen el tema, y los otros lo van a recordar, cuando nos habla de prioridad en el uso, interés general, exigencias de la producción, son expresiones que el legislador utiliza que tenemos que saber qué es lo que nos quiso decir. Porque a veces en el marco de la evaluación dicen prioridad en el uso. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? La prioridad en el uso. ¿Y qué es la prioridad en el uso? Y a veces una cosa que es sencilla aparece complicada. Entonces, vamos a precisar esos términos empleados por el legislador y vamos a explicarlos. ¿Qué es lo que tienen que saber? Más que estudiarlo, repetirlo de memoria, es comprender el sentido. Así que bueno, sobre eso nos vamos a trabajar el próximo encuentro. Les mando un saludo y gracias por estar y por la paciencia. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, un abrazo. Gracias. Buenas noches a todos.